Que el Señor le bendiga, querido hermano, querida amiga, querido amigo. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Continuamos en esta iglesia por las casas, queriendo traer una palabra de Dios para tu vida. Nuestro mayor deseo es que tu espíritu sea fortalecido en el Señor, que tu alma se vivifique día a día con la palabra de Dios y que Dios hable a tu corazón y a tu vida. Para esta hora quiero invitarles a que leamos el Salmo 51. Ahí vamos a hallar la respuesta a una pregunta o incógnita o quizá duda que tengamos en nuestro corazón, pero quiero que leamos. Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, dice David, se convertirán a ti. Interesante salmo que es la oración de David y que ahí nos habla de cómo nosotros podemos recibir el perdón. Ese es el punto que a esta hora queremos tratar. ¿Cómo recibir el perdón? Los deseos de la carne han destruido a muchas personas, a muchos hombres, incluso hombres de Dios. Y es la lucha que nosotros tenemos cada día. Hombres fuertes como Sansón, que cayó bajo como presa de la tentadora Dalila. Usted lee el libro de Jueces capítulo 16 y va a hallar la historia de Sansón. Hombres tan sabios como Salomón, que él escribió su propia experiencia hablando de las rameras y dijo: a muchos han hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por esta ramera. Proverbios capítulo 7, 24 y 25, usted lo puede leer. El mismo rey David, un hombre importante, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó ante estos y deseos carnales. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, usted puede deleitarse leyendo la palabra del Señor. Algo interesante de precisamente David es que cuando él pecó con Betsabé, dice que él pensó que todo iba a quedar impune, que nadie lo sabía, pero sabe, Dios no se lo permitió. Le envió al profeta Natán para declararle al rey su maldad por medio de una parábola. Le dijo que había un hombre que tenía una sola oveja y había otro que tenía muchos rebaños, y que le había venido al hombre que tenía muchos rebaños, le había venido una visita y que mandó a traer una oveja para que le hicieran banquete a la visita, pero le dijo: no tomes de las mías, no, que quítale a aquel que se tenía una sola. Y en esa parábola pues David hizo juicio y dijo: el hombre tal merece la muerte. Natán le dijo: ese hombre eres tú, porque somos prestos para señalar el pecado de otro, pero nos cuesta a nosotros reconocerlo. Cuando David se dio cuenta de lo horrible de sus hechos a través de lo que Natán le dijo, se arrepintió y escribió precisamente este salmo que acabamos de leer, el Salmo 51, el cual nos va a servir para comprender algunos factores importantes para que nosotros podamos recibir el perdón. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir: yo no peco, yo soy impune, yo soy totalmente santo. No, estamos tras la santidad, buscando la santidad, pero necesitamos día a día como nosotros poder recibir el perdón de Dios cuando le fallamos. El primer factor importante para alcanzar el perdón, hermanos, es el reconocimiento del pecado.
porque sin reconocimiento del pecado no hay posible petición de perdón, porque ¿cómo va a pedir perdón usted de algo que reconoce que no ha hecho o que no quiere reconocer que no ha hecho? Entonces, por eso es necesario, para poder reconocer el pecado, uno tener convicción del pecado. Por lo general, este es un paso que nos cuesta dar. Casi a nadie le gusta reconocer que ha fallado, que ha pecado. No sé por qué los seres humanos somos así, pero esto viene desde allá. Esta fue la primera reacción de Adán y Eva cuando le fallaron a Dios, que Dios les había dicho: no coman de ese árbol, de todo pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no mueran, les dijo Dios. No, tenían todo, pero ellos querían ese. ¿Verdad que así somos los seres humanos? Pero ¿qué hizo Adán y Eva cuando el Señor llegó en la tarde y dice: Adán, Adán? Y le extrañó a Dios que Adán no saliera. Dios ya sabe todas las cosas, pero llamaba a Adán porque Dios quería que Adán reconociera su pecado, pero no lo reconoció. Y él dijo: Señor, aquí estoy. ¿Por qué te escondiste? Es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. No era la primera vez que Dios hablaba con Adán. Pero ¿qué había pasado en Adán que ahora no tenía libertad para hablar cara a cara con Dios? El pecado. Pero tenía que reconocer a Adán su pecado. Pero para eso tenía que tener esa convicción que sí había pecado. Hay gente que peca y dice: no, yo no he hecho nada. Como el niño que la mamá le dice: ¿te comiste el pastel? No, no. Y está todo manchado de turrón. ¿Sabe que así nosotros hacemos ante Dios? Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán cuando Dios le dijo: Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije? Y dijo Adán: la mujer que tú me diste, ella me lo dio. Estaba buscando culpables. Viene el Señor y se dirige a Eva. ¿Y qué le dijo Eva? La serpiente fue la que me engañó y yo comí. Como quien dice: la serpiente que vos pusiste aquí en el huerto, ella es la culpable. ¿Verdad que desde el inicio siempre se viene buscando así? El rey Saúl también, cuando él falló, cuando él pecó allá con Amalek, a los amalecitas, Dios le dijo: destrúyelos, no dejes a nadie. No. Vino Agag, el rey de Amalek, y le dijo, conociendo a Saúl: mira, te voy a dejar las ovejas más gordas, el ganado mejor. Le ofreció dinero. Y mire, hay un dicho famoso aquí en El Salvador que dice que ahí donde está el dinero baila el periquito, ¿verdad? Ahí Saúl se emocionó y dejó a Agag, le perdonó la vida porque le dio no se dice cuánto en la Biblia. Pero cuando Dios mandó a Samuel y le dijo: ¿hiciste como Jehová te mandó? Sí, le dijo. Y empezaron a balar las ovejas, a mugir las vacas. Y le dice Samuel: ¿y qué es ese mugido de vacas y balido de ovejas que oigo detrás de ti? El pueblo fue el que perdonó. El pueblo tomó del botín. Ellos me dijeron. Mire, nos cuesta reconocer el pecado. Es que ellos querían para ofrecerle sacrificio a Jehová. Lee el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí está esta historia. David, en cambio, hermanos, cuando él pecó, cuando falló con Betsabé, tomó la mujer de Urías Eteo, que era uno de sus oficiales del ejército, y aprovechando que él andaba afuera, la mandó a llamar. No le podemos echar la culpa a Betsabé, porque el rey podía mandar lo que quisiera y todos tenían que obedecer. Y cuando él quiso dejarla, abandonarla, bueno, usted lea la historia. Pero cuando Natán confronta a David y le dice: ese eres tú, el de la oveja, que teniendo tantas mujeres, teniendo tanto en el palacio, ¿por qué le quitaste a Urías la única mujer que tenía? Y David no dijo: ella se me ofreció. ¿Cuál es nuestro problema, queridos hermanos, amigos? Que siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Aprendamos a reconocer nuestros errores. Cuando Natán le señaló a David el error y le dijo: eres culpable, el rey inmediatamente aceptó la culpa, no presentó ninguna excusa. El segundo libro de Samuel, capítulo 13, dice que le dice David a Samuel: pequé contra Jehová. Mire qué bonito eso. No dice: ay, es que me dejé llevar por ella, es que me sedujo. No, él reconoció como todo un buen hombre: pequé contra Jehová. David no huyó de la presencia del Señor, porque él mismo escribió: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? En el Salmo 139. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he ahí que ahí me guiará tu diestra.
ahí me va a alcanzar. O sea, ¿a dónde podemos escondernos? Estamos haciendo como aquel niño. Yo jugaba con mis hijas la lleva cuando estaban chiquitas, y ellas lo que hacían cuando no quería que le encontrara o les diera la lleva, si jugábamos escondelero no querían que le encontrara, y si jugábamos la lleva no quería que la tocara, cerraban los ojos, y como no me veían, creía que yo no las veía. Usted y yo, hermano, no podemos cerrar los ojos, amigos. No podemos ignorar que el ojo de Jehová está en todo lugar y Él mira todo. Lo que David hizo es lo que debemos de hacer valientemente, reconocer de una vez por todas nuestra culpabilidad. Y eso es lo que David quería, acabar de una vez por todas con esa conducta impropia que él había asumido, porque si no, un pecado nos lleva a otro y a otro. David estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias que esto traía, y eso es importante. Por eso debemos de pensar antes de actuar. ¿Cómo entonces nosotros, mis amados hermanos, podemos recibir el perdón? Cuando reconocemos nuestros pecados, pero para ello necesitamos convicción, necesitamos reconocerlo. Entonces, cuando David guardó silencio, tratando de cubrir, porque hubo un tiempo mientras no llegó Natán que él lo quiso cubrir. Fíjese que él escribió aquí en los Salmos. Escribió David las consecuencias. En el Salmo capítulo 32 y capítulo 38, esos dos salmos los escribió mientras David trató de callar lo que le estaba pasando, lo que había pecado, mientras él armaba su plan para taparle la boca a todos. Yo digo, y aquellos soldados que fueron a traer a Betsabé, y Betsabé misma que sabía, y los sirvientes del palacio que la vieron entrar, ¿acaso David no pensaba que siempre hay ojos que Dios pone para ver? Pero mire, mientras él hacía eso, dice que trató de cubrir su pecado, experimentó crueles tormentos, y ahí es donde escribe el Salmo 32 y 38. Le reto también, ya lleva 3 porciones que leer. ¿Qué le sucede a una persona que trata de encubrir su pecado? Fíjese que David lo experimentó, y allí en el Salmo capítulo 32 él lo expresa de la manera siguiente. En el versículo, voy a leerle solo el versículo 3, y ahí dice: mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe que cuando callamos el pecado perdemos la paz? David experimentó que sus huesos se envejecieron. Mientras David cubrió su pecado y no lo reconoció ante Dios, perdió lo más valioso de su vida, que era la salud. Sabe que a veces hay problemas de salud que vienen porque estamos cubriendo un pecado y nuestra conciencia no nos deja en paz. Él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Yo me imagino que él tenía dolor de huesos. No existía el chikungunya, no existía el dengue, no sé qué pasaba. Quizás pudo haber sido artritis, yo no sé qué. Pero David sufría mucho, tan así que lo dejó plasmado en uno de los salmos que después fueron recopilados. Pero también dice David ahí en el versículo 3, si usted lo leyó: mientras callé se envejecieron mis huesos, y dice: en mi gemir todo el día. Perdió la paz. No solo perdió la salud, sino que perdió la paz mental, la felicidad, la tranquilidad, porque tenía un sentimiento de culpabilidad que no le daba paz. Mire, ahí en el mismo Salmo 32 David sigue diciendo que él sentía. En el versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El tormento le vino a David, un tormento interior, como castigo de parte de Dios. Él dice: mientras se agravó sobre mí tu mano. Él se sentía atormentado de parte de Dios. Es como cuando la gente dice: no he salido de una cuando ya entré a la otra. Pero David reflexionó qué era lo que estaba pasando. No se hizo el del ojo pacho, no trató de ignorar la situación, porque, hermano, hermana, para poder recibir el perdón hay que reconocer quiénes somos y qué hemos hecho. Hay que tener esa convicción de que hemos pecado, y no pecamos solamente contra los hombres, pecamos contra Dios, que es el principal, y a veces pecamos contra nosotros mismos. David dijo ahí mismo: se volvió mi verdor en sequedad. Dejó de ver las bendiciones de Dios en su vida. ¿Qué está pasando en la vida de algunos? Ya no miran la suya. Ya Dios no está conmigo, Dios no me oye. Dios no es sordo, Él siempre escucha, pero hay algo que hace separación entre Dios y el hombre, y eso se llama pecado.
no se llama error, no se llama deslizón, no se llama una canita al aire, como muchos le quieren llamar. El pecado no tiene otro nombre más que pecado. Incluso algunos le llaman enfermedad. No es así. Pecado es pecado. David dejó de ver las bendiciones de Dios en su vida. Entonces, todas estas calamidades que le he mencionado, hermano y hermana, son calamidades internas con las que también puede estar luchando una persona que no abre su boca y su corazón hacia Dios buscando la restauración. ¿Qué siente una persona que logra tener convicción del pecado? Cuando alguien reconoce que ha pecado, comienza a moverse algo en su interior. ¿Y qué es lo que siente? Le voy a decir por lo menos 5 cosas. Número 1, siente desesperación. En el Salmo capítulo 38, allí en el versículo 6 y 8, yo le voy a leer lo que David dijo. 38, 6 y 8, decía David: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado, decía David, todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. Mire cómo se sentía David: estoy debilitado y molido en gran manera, y gimo a causa de la conmoción en mi corazón. ¿Qué era lo que David sentía? Desesperación. Tú que te sientes desesperado, tú que te sientes enfermo, tú que sientes que no miras la tuya, es tu corazón, es tu alma que está desesperada, siente conmoción y quiere que te convenzas del pecado. No lo ignores. ¿Qué más sentía David? Ahí en el 38:4 dice David: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mire, David estaba hasta en depresión. Por eso cuando una persona dice: ay, es que estoy deprimido, pero averigua por qué. Métete más allá y averigua por qué. Porque David decía: siento como una carga pesada que se ha agravado sobre mí. ¿Sabe que la Biblia dice en Proverbios 28 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la benevolencia de Jehová? Entonces, cuando tú sientes esa depresión, cuando tú sientes esa conmoción, es porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón para que te desesperes y reconozcas que has fallado. ¿Qué es lo otro que se siente? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, nos habla que después de que Pedro dio el sermón en el pórtico, después de que dio el sermón, fue cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y juzgaron a todos que estaban bolos. Él dijo: esto no están bolos, sino que ocurrió esto, y le relató todo lo que decían las escrituras. Dice que la gente, después del sermón de Pedro, ahí dice el versículo 37, todos se compungieron de corazón y dijeron: ¿y ahora qué haremos? ¿Sabe que la convicción de pecado te tiene que llevar a eso, a reconocer, a afligirte, a sentir dolor en tu corazón y preguntarte qué debes de hacer para seguir? La persona que logra tener convicción de pecado también tiene temor. Hechos 24:25 dice que Pablo, cuando fue llevado junto a Félix, el gobernador de Judea, allá por el año 52 al 59 de Cristo, dice que cuando Pablo explicó la palabra de Dios, dice que Félix literalmente se espantó y desde esa hora dice que le dijo: no tengo tiempo ahora para oírte, pero después te voy a llamar para que me cuentes. Pero dice literalmente que Félix se espantó. Porque cuando uno tiene convicción del pecado se asusta y también trae sufrimiento. El Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Había sufrimiento, David entonces clamó piedad. Entonces, hermanos, entendamos que el primer factor importante para alcanzar el perdón es el reconocimiento de pecado. Para reconocer el pecado, primero hay que tener convicción de que hemos pecado, que aunque nos cueste y sabemos que nos va a doler, a esto entendamos que nos va a conducir a recibir el perdón y la misericordia de Dios. ¿Qué dice el Salmo capítulo 32, versículo 5? Y con esto yo quiero concluir a esta hora con ustedes, hermanos. Y dice David: mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú, dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Yo me imagino que David sintió que una carga le quitaron de encima. Hermano, hermana, esta es la palabra de Dios para ti. Para recibir el perdón de Dios hay varias cosas que hacer, pero el primer factor es: reconoce tu pecado, ten convicción que has pecado y confiésalo delante de Dios. Y si tú, amigo, quieres también acercarte a Dios y confesar tu pecado, dejo esta oración para ti y te invito a que nos continúes viendo en este programa, porque Dios tiene una palabra para tu vida. Hasta la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.